Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy nos toca aprender a utilizar tablas en HTML. Históricamente las tablas han sido un elemento muy importante del desarrollo de las páginas web porque incluso se han utilizado para maquetar la estructura de la página. Hoy día esto ya no ocurre, hay formas mucho mejores de hacer ese trabajo, pero aún así las tablas siguen siendo una parte fundamental de muchas páginas web. Así que los invito a ver conmigo cómo crear tablas en HTML. Comencemos. Vamos a utilizar Visual Studio Code, vamos a utilizar LiveServer. Yo ya tengo preparado acá un entorno, digamos, de trabajo con el encabezado de un documento HTML. También tengo creado un H1, un título para esa pestaña y hemos renderizado el contenido de esta página. Veamos cómo se construye una tabla. Una tabla tiene una estructura formada por filas y columnas y está toda esa estructura inserta entre dos etiquetas que marcan el principio y el final de la tabla. La etiqueta en cuestión es la etiqueta table y entre esas etiquetas es donde va a estar definida la tabla. De alguna forma esto tiene un parecido a la manera en la que definíamos la estructura de las listas. Si miran el video de las listas, van a ver que toda la lista estaba comprendida entre etiquetas, por ejemplo, OL. Bueno, aquí ocurre lo mismo con table. Lo que hay que hacer a continuación es definir cada fila de la tabla y dentro de cada fila cada una de las columnas. Imaginemos por un momento que queremos hacer una tabla que tiene 3 o 4 columnas y que en cada fila va a tener datos de nuestros empleados, por decir algo. Entonces tendríamos que comenzar definiendo la primer fila de esta tabla. Las filas se definen con las etiquetas TR. Escribimos TR y entre estas etiquetas estaría comprendida la primera fila de la tabla. Aún no vemos nada en el renderizado porque están las etiquetas pero aún no hay contenido. Entonces ahora sí, en la primera fila de la tabla vamos a crear una columna. Esa columna se crea con la etiqueta TD. Entre las etiquetas TD podemos poner el elemento que está incluido en esa columna. O sea que estaríamos en la primera fila, primer columna. Aquí podríamos poner, por ejemplo, apellido. Ahí está. Y ahí vemos que apareció apellido. Esta sería la primera columna de la primera fila de nuestra tabla. Si hubiese otra columna en esta misma fila, deberíamos incluirla adentro de este mismo juego de etiquetas TR. Es decir, deberíamos tener nuevamente una estructura como esta, pero dentro de las etiquetas TR. Entonces aparecería como apareció ahí al costado. Lo que pasa es que quiero que mi segunda columna, en lugar de apellido, tenga el título de nombre. Entonces ahí tenemos apellido, nombre. Y bueno, para agregar algún dato más, le vamos a agregar el número de documento de identidad, DNI, y vamos a agregar otra columna más que contenga la edad de esta persona. Entonces volvemos a crear otra columna, ven cómo se van repitiendo, editamos aquí y le ponemos edad. Toda esta estructura que está entre las etiquetas TR conforman la primera fila de nuestra tabla. El contenido de la tabla va a aparecer en filas sucesivas a continuación de esta. Por lo tanto, lo que debemos hacer para empezar a poner los datos de la primera persona de nuestra lista sería agregar una fila nueva, que contenga las 4 columnas de datos de esa persona. Para crear una fila nueva, volvemos a utilizar las etiquetas TR y en su interior, con etiquetas TD, empezamos a poner los datos de la primera persona. Por ejemplo, su apellido podría ser Pérez. Ahí quedó. Fíjense cómo ahora, al estar en una nueva fila, la primera columna aparece debajo de la primera columna de la fila 1. Cuando escribamos otra columna adentro de este TR, el dato va a aparecer aquí debajo de nombre. Escribimos de nuevo TD, el nombre podría ser Ana. Ahí va a aparecer Ana debajo de nombre. Fíjense que las etiquetas a veces es más simple entender cómo van armándose las filas si uno no las va bajando, si uno va poniendo así.
Puede ser visualmente más similar en la estructura de la página respecto de lo que estamos viendo en la pantalla. Eso es cuestión de cada uno. Yo voy a volver a poner aquí otra etiqueta TD y vamos a poner el número de documento DNI 44 33 22 11 y vamos a hacer la última columna con TD y vamos a poner una edad de 23. Entonces ahí tenemos todos los datos de la primera persona de nuestra lista. Si hubiese más personas, simplemente necesitamos agregar más filas como esta. Acá arriba hemos usado una disposición para el contenido de cada celda en forma vertical y acá horizontal, pero como el navegador renderiza el contenido que le indica el documento HTML a partir de sus etiquetas y no de los espacios, los tabuladores que podamos tener, el resultado es prácticamente el mismo. Entonces queda en nuestra decisión utilizar una forma u otra. Sepa también, no sé si lo he mencionado antes, que con el botón derecho y dar formato al documento nos ordena de alguna manera el contenido y a veces esa forma no está mal tampoco de utilizarla, así que bueno, en eso no hay ningún problema. Vamos a agregar un par de filas más. Para no escribir tantas etiquetas, dupliqué la fila, entonces tengo dos veces los datos de Ana. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner acá Mario y le vamos a cambiar el número de DNI por otro. Le vamos a poner 34 54 32 12 y le vamos a poner que tiene 33 años de edad. Y de esa forma le vamos poniendo el contenido a nuestra tabla. Si tuviésemos más cantidad de personas para agregar acá, simplemente seguiríamos agregando etiquetas TR. Esta sería la manera básica, la forma elemental de ir construyendo una tabla. Claramente es una tabla que tiene un aspecto bastante pobre, no hay separación entre una columna y la otra, no hay líneas que delimiten las celdas, no hay colores, el título aparece con un aspecto muy similar a los datos, es decir que es una tabla a la que le falta formato. Bueno, en realidad la mayor parte del formato de la tabla y de toda la página web lo vamos a proporcionar con CSS. Recordemos eso, que HTML proporciona la estructura y con CSS se aplica el estilo. Pero así todo podemos hacer algo desde HTML para mejorar el aspecto. Por ejemplo, si las celdas en lugar de utilizar etiquetas TD utilizamos etiquetas TH, el explorador, el navegador que estemos usando va a interpretar que esas celdas son un header, un encabezado de la tabla, entonces la va a marcar con un formato diferente. Tengo que editar toda mi primera fila porque como toda la fila es una fila de encabezados, fíjense que estoy reemplazando las etiquetas TD que teníamos por etiquetas TH. Entonces el titular aparece con un remarcado, aparece en boldface, digamos. Esto es algo que hace por defecto esta etiqueta. Insisto, desde CSS vamos a poder cambiar esto de una manera mucho mejor. Vamos a poder poner un color de fondo, vamos a poder poner un marco, un borde. Pero por ahora sepamos que si cambiamos las etiquetas TD por etiquetas TH, podemos tener una mejora bastante apreciable, o por lo menos nos permite distinguir lo que es un encabezado de lo que es el resto de la tabla. Ahí mejoró un poquito. Y otra cosa que podemos hacer como para tener, aunque sea delimitado básicamente el contenido de la tabla, saber dónde termina claramente una columna y comienza la otra, lo que podemos hacer es utilizar un atributo de la tabla que está en desuso, pero bueno, por lo menos para ver algo ahora, podemos poner ahí border y decirle que el borde tiene un píxel. Entonces esto genera, el haber agregado esto en la definición de la tabla, lo que se produce es esta salida que mejora un poco la lectura. No es lo que vamos a usar más adelante en el curso, vamos a hacer tablas mucho más bonitas, pero con esto tenemos los rudimentos de cómo crear una tabla. Ahora bien, hay tablas que son mucho más complejas, hay tablas que no están compuestas únicamente de filas y columnas, hay tablas en las que a lo mejor hay dos celdas en forma horizontal, o tres, o cuatro, las que sean, o en forma vertical, que están unidas. Hay celdas que están pegadas y digamos, puedo tener la celda que dice Pérez acá, podría ser una sola, ya que el apellido es el mismo, y tener luego de ahí en adelante dos filas separadas para cada una de las personas.
Eso se puede hacer. Hay dos atributos que son rowSpan y colspan que sirven respectivamente para fusionar columnas o fusionar filas. Supongamos que queremos tener una sola celda, en lugar de tener dos que dicen Pérez acá, queremos tener una sola. Lo que hay que hacer es que esta celda, la primera de las dos, ocupe dos lugares, que ocupe el lugar que está ocupando en este momento y el lugar de la de abajo. Entonces, para eso, lo que vamos a tener que hacer es expandirla para que ocupe dos filas. Ubicamos la celda en cuestión, que es esta celda que dice Pérez aquí, es la que queremos que ocupe dos filas, y donde dice aquí TD le vamos a escribir lo siguiente: rowSpan, y le vamos a decir que ocupa dos filas, y ahí automáticamente se ha ensanchado y ocupa el lugar que estaba ocupando y un lugar más. Ocupa dos lugares porque el parámetro que le hemos puesto a este argumento es 2. Si hubiésemos puesto 3, 4, 5 y hubiese espacio, esa celda hubiera ocupado la cantidad de filas que nosotros le estamos poniendo acá. Obviamente, el hacer esto no es una solución mágica, porque al ocupar esta celda dos espacios, ha empujado todo el contenido de la otra fila hacia adelante. El apellido me ha quedado en la columna del nombre, el nombre en la columna del DNI, la edad está cambiada y me sobra una columna. Eso es así porque tengo esta columna extra que acabo de agregar y sigo teniendo las 4 columnas que tenía antes. En el caso que queremos hacer que Pérez ocupe dos filas, esto no debería estar. Entonces lo que hay que hacer es eliminar esta columna, de manera que la segunda fila va a tener 4 columnas, una de las cuales está abarcando 2 filas, y la última fila de nuestra tabla en realidad tiene solamente 3 columnas. Hay un espacio que está ocupado por un elemento, digamos, de la fila anterior, y en esta fila concretamente hay 1, 2, 3 datos. Así que este Pérez lo vamos a quitar, vamos a eliminar esa celda, y ahí sí la tabla va a recuperar el aspecto que debería tener. De la misma forma que fusionamos filas, podemos fusionar columnas. Supongamos que por algún motivo nos interesa que estas dos columnas sean una sola. Bueno, deberíamos usar un atributo que en lugar de ser rowSpan sea colspan, que lo que hace es unificar columnas en la celda que queremos que ocupe más de un lugar. En este caso, la celda que dice Mario debería abarcar el espacio que está abarcando y un espacio más al costado, hacia la derecha. Entonces, en ese caso, buscamos esa celda, que es esta que está aquí, y le ponemos, en lugar de colspan, le ponemos rowSpan, y la cantidad de columnas que queremos que ocupe. Podemos hacer que ocupe 2, que ocupe 3. No podemos hacer que ocupe 4 porque de vuelta volveríamos a deformar la tabla, porque las celdas no van a coincidir, la cantidad de celdas de la última fila con las demás. Pero bueno, supongamos que queremos que ocupe 2. Ponemos aquí colspan 2, colspan, no colspan 2, y ahí Mario está ocupando 2 lugares. Nos vuelve a pasar lo de antes. Ahora la última fila tiene una celda que está impuesta por la fila anterior, tiene la primera columna que ocupa 2, o sea que ya irían 3, y después hay 2 más. En total tenemos 5 y todas las demás filas tienen 4. O sea que acá están sobrando datos. Podríamos quitar, por ejemplo, la celda que contiene el DNI, eliminando este juego de etiquetas TD, y ahí tendríamos la tabla de nuevo con un aspecto un poco más razonable. Se pueden hacer combinaciones mucho más creativas, es decir, fusionar varias columnas y varias filas a la vez, crear un recuadro que ocupe una zona más grande de la tabla. Simplemente hay que utilizar simultáneamente rowSpan y colspan. Veamos un ejemplo rápido de eso antes de terminar este video. Bueno, aquí mágicamente ha aparecido una tabla que escribí sin filmar, sin grabar el video para que no se haga tan pesado. Es una tabla que tiene 5 columnas y hay 5 filas, y en cada celda el contenido, que está definido por toda esta estructura que vemos acá, hace referencia a qué fila y qué columna es. Por ejemplo, esta celda está en la tercera fila, tercera columna, esta está en la cuarta fila, cuarta columna. Sí, entiendo, son 5 filas, pero la primera
No la estoy contando porque sería la que contiene los encabezados, entonces el contenido de la tabla, digamos, es de 5 columnas y tiene aquí 4 filas, digamos, ¿no? Aunque son 5 en total, considero estas 4. Supongamos que queremos usar call span y row span para combinar estas 4 celdas. Estas dos con las dos que tienen abajo. En realidad, lo que hay que hacer para que eso ocurra es a la celda 2.2 hacerla que tenga 2 columnas de ancho y 2 filas de ancho. Entonces con eso va a ocupar el espacio de esta y la que está debajo y de esta y la que está al lado. Así que vamos a por ello. Busquemos la celda 2.2 que está por aquí y a esta celda es la que vamos a ponerle el row span nuevamente en 2 y también el call span en 2 para que se expanda 2 unidades horizontalmente y 2 verticalmente. Ahí está. Y lindo lío que se nos ha armado, pero bueno, la celda sí ocupa lo que pensábamos. Lo que ocurre ahora es que se nos está desbordando la tabla por un costado. La tabla, claro, al hacer que esta celda ocupe tanto espacio, nos están sobrando celdas en cada una de las filas. Vamos a acomodar eso. Si la celda 2.2 está ocupando también el espacio de la celda 2.3, la celda 2.3 no debería estar. Entonces la vamos a quitar. Con eso vamos a dejar solucionado el problema del desborde que tenemos por aquí. Ahí ya estaríamos listos y hemos arreglado la primer fila. Acá están sobrando 2 porque esta celda, al ocupar 2 lugares hacia abajo, me está haciendo sobrar 2 filas acá. Hay 2 columnas. Hay 2 columnas extra que deberíamos arreglar. Las que sobran son las que estaban en la columna 3.2, perdón, en la fila 3.2 y en la fila 3.3. Entonces vamos a quitar ambas. Celda 3.2 y celda 3.3 las vamos a quitar. Son estas dos. Ahí está. Y ahí tenemos una tabla en la cual hay una zona en que varias celdas forman un todo. Más adelante, cuando estemos creando, no sé, un formulario, una tabla con colores, con datos de personas, datos de productos o lo que sea, vamos a volver a hacer tablas y ahí vamos a ver cómo es útil esto de poder fusionar filas, fusionar columnas o incluso hacer así fusiones entre filas y columnas. Ahora ya sabemos cómo utilizar tablas en HTML. Las tablas son una herramienta, como dijimos, esencial para organizar los datos, mostrar información de una forma estructurada y ordenada en cualquier proyecto web. No hace falta utilizar CSS para hacer una tabla, aunque a veces es útil conocer algo de CSS para poderlas hacer un poco más vistosas. Sobre eso nos vamos a ocupar un poquito más adelante. Por ahora podés ponerte a utilizar lo que vimos en este video para crear tus propias tablas. Dale un me gusta, suscríbete al canal y te espero en el próximo video. Gracias por mirar.